Bueno, mi nombre es Abraham Rocha y a mí me tocó hablar sobre el equilibrio de la producción. Para empezar, tenemos que definir que la producción está en equilibrio cuando el volumen de bienes producidos es igual a la cantidad de demanda. Bueno, para continuar, tenemos dos definiciones muy importantes que en la producción equilibrada. La primera definición es la de productividad, la cual es la cantidad producida de bienes y servicios finales en una economía. La segunda definición es la de demanda agregada, la cual es la cantidad demandada de bienes y servicios finales en una economía. Entonces, con esto tenemos que la cantidad producida es igual a la cantidad de demanda. De esta manera sabemos que se está cumpliendo un equilibrio de productividad. Pero cuando esto no se cumple, llegan a suceder dos situaciones dentro de la economía y su productividad, las cuales son las siguientes, que es cuando la cantidad producida es mayor a la cantidad de demanda y cuando la cantidad producida es menor a la cantidad de demanda. La primera quiere decir que hay una acumulación involuntaria de stock y la segunda quiere decir que hay una desacumulación involuntaria de stock. Y pues con esto podemos concluir que el equilibrio de la productividad es muy importante, y cuando no se cumple, una de las dos variables tiende a ser mayor que la otra y nos genera diferentes situaciones y o problemas dentro de nuestra economía. Y bueno, por mi parte eso ha sido todo. Ahorita al final les voy a poner un video para que lo chequen y entiendan mejor lo que acabo de exponer, de decirles. Y pues muchas gracias. En este caso lo que vamos a hacer va a ser una demostración en la cual vamos a llegar finalmente a la fórmula de productividad de equilibrio o ingreso de equilibrio dentro de una economía cerrada con gobierno. Para esto vamos a utilizar las siguientes funciones. La función consumo, que nos dice que el consumo va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso. La función inversión, que nos va a decir que esta va a ser igual a la inversión autónoma, y el gasto del gobierno, que nos dice que el gasto va a ser igual al gasto autónomo. Ahora, para este tipo de ejercicio vamos a utilizar la siguiente definición para lo que es el ingreso disponible. Este de acá es por el ingreso disponible. El ingreso disponible dentro de una economía puede tener distintas variables, ¿ya? Puede que este sea igual al ingreso más las transferencias menos los impuestos, puede que esta economía no considere transferencias, puede que las considere, ¿ya? Entonces en este caso simplemente nos vamos a guiar por aquella definición que salía en un libro de José de Gregorio, en el cual nos decía que el ingreso disponible va a ser igual al ingreso menos los impuestos. Entonces, a este ingreso menos los impuestos lo podíamos encontrar dentro de lo que era el modelo keynesiano simple. Es la que simplemente se nos decía que el ingreso disponible era igual al ingreso menos los impuestos que pagaban las familias. Entonces, si en este caso queremos llegar a lo que es el ingreso de equilibrio o la productividad de equilibrio de nuestra economía, tenemos que ir a escribir la siguiente fórmula. Como en el caso anterior de la economía cerrada sin gobierno, en este caso vamos a decir que la demanda agregada va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno, o que la demanda agregada es igual al gasto de consumo realizado por las familias dentro de la economía doméstica más el gasto de inversión realizado por las empresas dentro de lo que son las empresas y el gasto que viene siendo el que realiza el gobierno dentro de una economía. Entonces, procediendo en este caso, tenemos que recordar que dentro de una economía en equilibrio, la demanda agregada va a ser igual a la productividad. Y acá es donde parte nuestra demostración de esta fórmula. Entonces, ahora nos vamos a quedar con lo que es la productividad, en este caso, y vamos a ir a escribir que la productividad va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto.
tenemos que reemplazar este consumo, esta inversión y este gasto por todas estas fórmulas que tenemos acá. Ya así nos va a quedar una fórmula más compuesta con todos los elementos que tendríamos que venir a despejar en este caso. Entonces, ahora vamos a reemplazar la fórmula y vamos a colocar acá que el ingreso va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible más la inversión autónoma más el gasto autónomo. Ahora, es súper importante lo que vamos a proceder a hacer a continuación. El ingreso disponible lo tenemos que cambiar por la siguiente función del ingreso disponible. Es la que se nos dice que es el ingreso menos los impuestos. Entonces, tenemos acá que el ingreso va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a colocar ingreso menos impuestos más la inversión autónoma más el gasto. Ahora, de esta fórmula podemos sacar dos fórmulas. Entonces vamos a seguir viendo la fórmula en la cual el impuesto que está acá va a seguir siendo T. No lo vamos a descomponer porque existe una segunda fórmula que podemos despejar acá en la cual tenemos que considerar que los impuestos son iguales a una fracción del ingreso, ya donde este viene siendo el ingreso y esta T pequeña viene siendo como la cantidad de impuestos que tenemos que pagar por cierta cantidad de ingresos. Entonces, para no seguir enredando más esta parte de la fórmula, vamos a seguir con la T y no la vamos a cambiar por esta fracción por el ingreso. ¿Ya? Entonces, si quieren ver esta parte con esta fórmula, ya vamos a dejar el link en la parte de abajo para que así ustedes la puedan ver. Entonces, vamos a seguir con lo nuestro en este caso y vamos a seguir con la fórmula. Ahora, veamos acá. Tenemos que el ingreso va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, paréntesis, por el ingreso menos los impuestos, cerramos paréntesis, más la inversión autónoma más el gasto autónomo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser venir a multiplicar este término de acá con estas dos. Vamos a multiplicar la propensión marginal a consumir por el ingreso y por los impuestos. Ahora, continuando, tenemos que el ingreso va a ser igual al consumo más la propensión marginal a consumir por el ingreso menos la propensión marginal a consumir por los impuestos. Vamos a seguir con el color verde acá. Por los impuestos más el inversión autónoma más el gasto autónomo. Este lo vamos a mantener acá. Lo que vamos a hacer, vamos a tomar este término de acá, esta entidad que va a ser la propensión marginal a consumir por el ingreso, y la vamos a desplazar hacia la izquierda. Y nos va a quedar que el ingreso va a ser menos la propensión marginal a consumir por el ingreso. Y ahí nuestra fórmula ya va tomando un camino más derecho. Ya acá igual al consumo autónomo menos la propensión marginal a consumir por los impuestos más la inversión autónoma más el gasto autónomo. Entonces acá nos podemos dar cuenta que esta T de los impuestos es cuando dentro de un ejercicio nos dan una cierta cantidad de impuestos dada ya, en la cual nos dicen que dentro de una economía se paga cierta cantidad de impuestos y no nos dan la tasa de impuestos ni un ingreso en el cual tengamos que sacar mediante la tasa y el ingreso los impuestos finales, ¿ya? Acá nos vamos a venir a factorizar por los ingresos acá y nos va a quedar 1 menos C. Y nos podemos dar cuenta que en este caso la parte del multiplicador nos va a quedar exactamente igual que dentro de una economía cerrada sin gobierno. Ya acá multiplicado por los impuestos, acá es menos, aquí ya teníamos un error, menos la propensión marginal a consumir por los impuestos, más la inversión autónoma, más el gasto autónomo. Ahora, este 1 menos C, que es la propensión marginal a consumir, ahora lo vamos a pasar a nuestro lado derecho y nos va a quedar que el ingreso va a ser igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir por, abrimos corchete, consumo autónomo más inversión autónoma más gasto autónomo menos la propensión marginal a consumir por el impuesto, ya por T
que en este caso se convierte en un T autónomo, que nos quiere decir que va a ser un impuesto que vamos a pagar independiente al ingreso que vamos a tener. Continuando con esta fórmula, este vendría siendo nuestra fórmula final, esta que está acá. Ya con esto podríamos ir a obtener ya nuestros ingresos de equilibrio dentro de una economía en la cual se nos da el gasto del gobierno y los impuestos autónomos, que van a ser independientes de la tasa de impuesto y del ingreso. Ahora, es importante decir en este caso que podríamos seguir embelleciendo más esta fórmula, igual que en el caso anterior con lo que era la productividad o el ingreso de equilibrio dentro de la economía cerrada, pero en este caso esta fórmula de acá, o esta parte, o esta entidad, como dice en el libro de Darbuch y Fischer, esta entidad que está acá se va a denominar el gasto autónomo, mientras que esta que está acá, a nuestra izquierda, se va a denominar el multiplicador. Y así vamos a tener nuevamente que nuestro ingreso de equilibrio va a ser igual al multiplicador por el gasto autónomo. Pero ya sería más difícil en este caso venir a encontrar o a saber que dentro de una economía cerrada con gobierno donde pagamos impuestos autónomos, este va a ser el gasto autónomo, que va a ser el consumo autónomo, más la inversión autónoma, más el gasto autónomo, menos la propensión marginal a consumir por los impuestos autónomos. Mientras que el multiplicador va a ser igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. Entonces, amigos y amigas, de esta manera logramos ver cómo podemos encontrar el ingreso de equilibrio dentro de una economía cerrada con gobierno, en la cual se nos dan los impuestos autónomos o independientes del ingreso y de la tasa de impuestos. Entonces, si te quedó alguna duda, por favor,